Bienvenidos a los cuatro. Yo casi que con la anterior pantalla un poco cómo organizáis vuestro trabajo con este lío que acabamos de describir, ¿no? Porque al final son transparencias, son escenarios, pero decíamos antes casi mientras nos tomábamos el café que empezamos el día, a los 5 minutos nos han cambiado todos los esquemas. Permitidme la curiosidad, pero ¿cómo estáis organizando vuestro día a día? Y casi que la pregunta con trampa es ¿cómo estáis invirtiendo con este lío que está habiendo casi desde principios de ejercicio? ¿Quién dispara? Venga, Bueno, Belén, pues te veo. Empiezo yo, sí. La verdad que veníamos de un escenario bastante tranquilo, por decirlo de alguna manera, y aquí la tensión o el pulso, como decía muy bien Rafa, estamos en un momento de bastante incertidumbre, muy pegados a las políticas que puede traccionar Trump, y es un momento de estar súper cercanos al mercado y de hacer movimientos muy tácticos. Yo diría que es un escenario de incertidumbre, dentro todavía de una cierta normalidad en la volatilidad, pero que estamos muy pegados en un modo muy táctico. ¿Quién se apunta? Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es gestionar las emociones, ¿no? Y voy al ejemplo de ayer y de antes de ayer. Antes de ayer parece que todo se derrumbaba y ayer pues parece ser que es un día de euforia, ¿no? Entonces yo creo que ni lo uno ni lo otro tenemos que gestionar nuestras emociones para asesorar bien a los clientes, pero también gestionar las emociones de los clientes, ¿no? Que a veces pues todos podemos tomar decisiones que igual no sean las mejores en función de todo lo que pasa. Hay tal nivel de... Esta mañana leía una frase que decía, hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Un poco hay tanta información, tantos datos que hay que ser mesurado, hay que controlar las emociones de por tal dato tomar no sé qué decisión, y creo que hay que ver también una mirada un poquito más lejana, un poquito más a medio y a largo plazo, ¿no? Sabiendo un poco cuál es el fondo que tú consideras que tiene el mercado. Algo de esto nos pasó, si recordáis todos, el lunes negro de agosto, con las decisiones monetarias de Tokio, ¿no? Pero no sé si el momento en el que estamos tiene mimbres como para que se repita ese escenario de locura en un lunes negro y al cabo de 3 semanas no solo hemos recuperado lo que hemos perdido, sino que encima estamos ganando. No sé si la situación actual de contexto o de fundamentales es similar a, por ejemplo, ese caso del verano pasado. Yo creo que es un poco distinto, ¿no? Hemos tenido 2 años casi perfectos. Todo subía, baja volatilidad, no se podía pedir más, ¿no? Y lo que ha cambiado, yo creo, desde este inicio del año, es la administración Trump, y esto ha generado pues este incremento de volatilidad del que estamos hablando todos. Y creo que esto está aquí para quedarse, porque nos va a costar un poco entender, ¿no?, qué es lo que persiguen y qué consecuencias va a tener, ¿no? Todos partíamos de la premisa de que iban a actuar igual que en el primer mandato, y esto parece que no es bien así, ¿no? Y en nuestra opinión, pues esto nos va a generar volatilidad durante más tiempo y por tanto vamos a tener que vivir en un escenario más incierto que el que habíamos tenido, ¿no? Y antes preguntaba, sí, ¿cómo nos cambia la vida? Yo creo que hay un detalle, ¿no? Pero, ¿desayunáis antes o después? No sé cómo, no desayunáis, no sé cómo. Nosotros tenemos un comité de inversiones, como todo el mundo, mensual, ¿no? Hacía 2 años que no teníamos un extraordinario. Este año ya hemos tenido un extraordinario, ¿no? Y esto es un poco pues una señal, ¿no?, de que las cosas han cambiado, ¿no? Y que hay más preocupación y que hay que hablar más las cosas y que hay que entender qué está pasando. Nico. Pues la verdad es que es un poco enganchando con lo que ha dicho todo el mundo, ¿no? Al final, yo siempre digo que hay 4 factores que determinan las inversiones, 3 que realmente son determinantes en la inversión a medio plazo, que es lo que comentaba antes Rafa, ¿no? ¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Y qué va a pasar con los tipos de interés? Y otro que es el factor que te lleva a meter la pata, que es la volatilidad, que es la volatilidad o la geopolítica. Entonces, de continuo vamos a tener, lo hemos tenido ya. En el verano pasado estábamos con la situación en Gaza, de qué iba a pasar o no va a pasar, hasta qué punto se iba a globalizar esa crisis. Si te remontas a años anteriores, hemos tenido situaciones de riesgos geopolíticos continuos que están surgiendo y esos eventos lo que provocan es una volatilidad muy grande. Esa volatilidad
te lleva a tomar decisiones. El tema del DeepSeek, este famoso que parecía que acababa con el mundo de la inteligencia artificial, acababa con el tema de Nvidia, y de repente tienes un día en el que Nvidia cae mucho, pero de repente otras empresas que son beneficiarias del posible uso de inteligencia artificial suben en bolsa. Entonces estamos en un contexto, como bien comentaba mi compañero, en el que vamos a tener cada vez más volatilidad, porque estamos en un mundo más polarizado en cuanto a las cosas que pueden ocurrir, y eso va a generar volatilidad de corto plazo. El principal riesgo que tenemos como inversores, como bien decía Fernando, pues es un poco el reaccionar de forma emocional. Aquí hay que centrarse mucho en cuál es el escenario de crecimiento. ¿Es un escenario de crecimiento del 3%? Check. Bien. ¿Cuál es el escenario de inflación? ¿Es un escenario de inflación con cierta reducción de inflación? Check. Bien. ¿Estamos en un entorno de bajada de tipos de interés? Check. Bien. En general, el entorno es bueno. Luego ya habrá que ver cómo en ese entorno inviertes, ¿vale? Pero lo que no hay que hacer es obsesionarse con los movimientos de corto plazo, porque esos movimientos de corto plazo tienen un efecto de ajuste, y en la medida en que sean que no afecten esas tres variables, no afecte a crecimiento, no afecte a inflación, ni afecte en tipos de interés, no tiene por qué condicionar las inversiones en el medio plazo. Y hay mucho más riesgo de meter la pata por tomar decisiones en el corto plazo que de acertar porque siempre vas a tomar, el día que cae, la tendencia natural es a vender. Y el día que sube, la tendencia natural, lógicamente, el día que cae hay una mala noticia, el día que sube hay una buena noticia. Y siempre tienes un poco la tendencia a ir en contra. Os he preguntado básicamente por cómo arrancaba vuestro día. Vamos a imaginaros ahora que a las 10 de la mañana y que tenéis las primeras reuniones con vuestros clientes. Tengo curiosidad también porque nos contéis hasta donde podáis leer qué os están trasladando los clientes. Porque al menos los inputs que nos llegan a la revista son de muchísimo desconcierto. No sé si esto luego también en vuestro perfil de clientes está sucediendo o es al final un inversor más maduro o prácticamente todos tenemos las mismas debilidades. Me genera un poco esta curiosidad. Empezamos, Belén, si quieres. Sí. Yo creo que todos tenemos las mismas inquietudes en el fondo, independientemente un poco de segmentos, y el cliente viene de un par de años, como estamos comentando, pues muy cómodos, y además el cliente más conservador, muy posicionado en monetarios o en rentas que le daban una rentabilidad bastante confortable. Y el escenario de tipos ha cambiado completamente, y la gran preocupación es cómo diversifico de alguna forma también la inversión para vencer esa inflación que también comentaba Rafa, que la tenemos estructural, que la tenemos en torno al 2,5%. Y yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? Venimos de un posicionamiento muy conservador, donde teníamos unas rentabilidades muy cómodas, y hemos girado absolutamente el escenario, la curva de tipos ha girado completamente, y volvemos pues a un asesoramiento y a un diseño de carteras muchísimo más intensivo que lo que teníamos antes. ¿Os están pidiendo en lo que llevamos de año productos todavía más conservadores o no? No. El producto conservador estos 2 últimos años nos ha permitido generar unas rentabilidades razonables. Este escenario es completamente diferente. Yo creo que el cliente le pesan mucho más los problemas o la incertidumbre política y geopolítica que otras incertidumbres. O sea, al final el PIB, la inflación, los tipos de interés no cambian tanto en el día a día, y claro. Yo creo que el cliente no los interioriza tanto, pero sí que los movimientos políticos, geopolíticos, los que estamos viviendo ahora, eso al cliente le ponen un poquito más nervioso, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Que es normal. Lo contaba antes muy bien Rafa, ¿no? Cuando no tienes no es predecible lo que va a pasar, pues te pones un poco nervioso, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando con las políticas de Trump, ¿no? Y eso al final sí que se ve en el cliente, que está un poco más, como tú decías, un poco despistado, ¿no? Que también lo estamos nosotros, porque no sabes lo que va a pasar hoy. ¿Qué va a decir Trump hoy? Pues no sabemos. Pues depende de lo que pase, pues igual mañana el mercado sube o baja en función de... Bueno, pues es normal lo que está pasando, porque es impredecible lo que puede pasar. Xavi, Nico, vuestros comentarios. Sí, bueno, al final los clientes tienen la misma información que tenemos nosotros, ¿no? Y yo creo que hay 2 tipos de clientes. Hay clientes que te dejan el dinero y es... oye, tú gestiona como creas, y estos pues están un poquito más al margen, no siguen el mercado de forma tan rabiosa, y los que sí que les gusta seguirlo y están más encima, ¿no? A estos pues les preocupa exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Este incremento de la incertidumbre y, oye, pues si este escenario tan benigno que hemos tenido de mercados de los 2 últimos años, pues estamos en un punto de inflexión o no. Estas son para mí las 2 grandes preocupaciones. Y creo que nuestra función pues es la de quitar ese ruido,
¿no? Y creo que lo han explicado muy bien. Aquí hay ruido de corto plazo y nuestra función es mirar a los fundamentos y ver si aquí hay cambios o no hay cambios, ¿no? Y explicar también pues, que lo que vamos a vivir a partir de ahora va a ser diferente de lo que vimos en los últimos años. Un poco en línea con lo que comentan todos mis compañeros, ¿no? Yo creo que lo principal, muchos de nuestros inversores tienen un perfil muy conservador, son gente que han estado pues, haciendo pues, instrumentos de corto plazo, que tienen una preocupación lógica, porque ahora los tipos de interés bajan. Oye, cuando los tipos de interés subían y yo tenía mi 3,5-4%, mi monetario, mi fondo de renta fija, etcétera, estaba encantado. Ahora que de repente veo que me dirijo hacia ese 2% que comentaba Rafa, pues tengo una preocupación en qué hago con mi dinero. Y al mismo tiempo, pues estoy leyendo en prensa todas estas cosas, y Trump cuando entró iba a resolver el mundo y la bolsa iba a dispararse y todo el mundo tenía esa predisposición a comprar bolsa americana y a comprar bolsa porque Trump iba a cambiar un montón de cosas para bien, y ahora Trump está generando todo este ruido y va a provocar un problema de crecimiento económico y la bolsa está por debajo de donde estaba entonces. Entonces la gente tiene un poco esa sensación de, oye, ahora voy a ganar menos haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora, ¿qué puedo hacer? Y tengo una mayor preocupación con cómo invierto porque tengo más inseguridad. Entonces yo creo que nuestro trabajo consiste mucho en tratar de contextualizar las cosas y explicar cosas como, señor cliente, que de las empresas europeas que están vendiendo en Estados Unidos, pues oye, esto de los aranceles afecta a Volkswagen cuando Volkswagen produce en Europa para vender en Estados Unidos, pero cuando Volkswagen produce en Estados Unidos para vender en Estados Unidos, pues no hay aranceles. Y por cierto, todo esto que estamos hablando, pues estamos hablando a lo mejor de un 4% de los beneficios de las compañías europeas. Con lo cual el impacto que estamos hablando, pues oye, en términos de sentimiento pues será grande, pero en términos de impacto económico pues es más acotado. Entonces es intentar un poco contextualizar las cosas para que la gente la entienda. Pero al mismo tiempo tenemos que gestionar la situación. Y la situación es una situación en la que todos nosotros tenemos que estar preparados para un mundo en el que los tipos de interés pues no van a ser cero, que es una buena noticia, van a ser más altos, pero la inflación tampoco va a ser cero, va a ser más del 2%. Y si todos nosotros queremos ganar dinero, en términos reales por encima de inflación, tenemos que asumir algo de riesgo. Eso está claro. Por lo menos no vamos a tener tipos de interés reales negativos, o no necesariamente vamos a tener tan negativos como en el pasado, que es una buena noticia para empezar. Entonces la renta fija nos aporta, sí, pero hay que invertir en bolsa, fenomenal. ¿Pero dónde invierto en bolsa? El problema es que cada vez más hay que invertir globalmente, porque esto de invertir en bolsa española, que hace unos años pues podía funcionar, ahora ya no funciona, porque cada vez esto va más de sectores, menos de regiones, va de compañías en sectores de crecimiento y de invertir, y no necesariamente, como veíamos antes con Rafa, pues está produciendo ese tipo de inversión en Europa, y a lo mejor hay que ir a ciertas regiones. Entonces, yo como inversor tengo que globalizar mis inversiones. Oye, fenomenal. ¿Y cómo hago eso? ¿Y cómo lo combino con renta fija? ¿Y cómo meto activos que diversifiquen? Entonces, para mí el gran reto y la gran transformación que nos toca hacer con nuestros clientes, en las conversaciones con nuestros clientes, es un poco pasar de esa mentalidad de yo te recomiendo un fondo a yo te asesoro o gestiono una cartera. ¿Vale? Ese planteamiento que es un poco completamente distinto. O sea, esto no va de este es el fondo correcto o este otro es el fondo correcto. Esto es entender un poco qué es lo que son tus objetivos de medio plazo y cómo construyes una cartera diversificada que tenga una parte pues que te genere unas rentas, una parte que genere una apreciación, una parte que te diversifique, etcétera, etcétera. Entonces es otro tipo de mundo, porque de lo que se trata es de gestionar esa volatilidad que hablábamos antes, que va a ser estructural. Y cómo gestiono la volatilidad para no meter la pata en el momento en el que salga la noticia mala, que va a salir. Me alegra que hagas estos comentarios porque estábamos calentando estas dos preguntas. Simplemente para romper el hielo. ¿No? Me he calentado. El debate iba a ser así de cómodo. Te cojo el hilo y os quiero que pongáis en común entre los cuatro, por favor, hagamos una tertulia, un debate que incluso, ya sabéis que a mí me gusta que nos vayáis levantando la mano, o sea, por tener, digamos, las preguntas frescas en el momento en el que estamos hablando y en el que surgen las dudas, ¿no? Pero me gustaría que, tirándole del hilo de Nicolás, nos explicarais cómo vais a organizar las inversiones o cómo vais a gestionar o a indicar a vuestros clientes o organizar los próximos 3 trimestres para que cumplan con estos objetivos que citaba, que enumeraba ahora Nicolás. Bueno, además llevamos, siempre estáis para no hacer el mismo, claro, para no hacer el mismo rotación. Esto ya se acaba la ronda, ahora empezamos con diálogo abierto. Yo creo que las cosas no van a cambiar por la situación actual de cómo tenemos que abordar las inversiones de los clientes, ¿no?
Primer paso es que el cliente esté bien perfilado, que establezcamos un perfil de riesgo que sea acorde con el cliente, con el que el cliente quiere. Y luego, yo creo que Nicolás ha contado 2 o 3 cosas que son muy interesantes. No tenemos que invertir en un producto en particular o en un sector o en una acción. Creo que eso ya es algo de una inversión del pasado. Hay que invertir en carteras que estén diversificadas y lo vemos muy bien en este inicio de año, ¿no? Si hubieras invertido en tecnología, no tienes rentabilidad. Si has invertido en Estados Unidos, no tienes rentabilidad. Si has invertido en Europa, tienes rentabilidad. Si has invertido en otros sectores, tienes rentabilidad. Entonces hay que invertir diversificadamente en todos los sectores. Es cierto que tendrás que sobreponderar unos más u otros en función de lo que crees que debe de pasar. ¿Tienes que tener renta fija? Sí. ¿Cuánto? Pues en función de tu perfil de riesgo. ¿Con qué duración? Bueno, eso es lo que venimos haciendo recurrentemente. No hay, la situación actual no es algo distinto a lo que venimos haciendo en el pasado. Entonces, en mi opinión, carteras diversificadas, vehículos de gestión discrecional o de asesoramiento recurrente, fondos de inversión, que es para la persona física es la mejor de las alternativas, tanto por rentabilidad como por fiscalidad, y también incluso para personas jurídicas. Y creo que no cambia con lo que venimos haciendo. Creo que en la industria y especialmente en banca privada hemos dado pasos en los últimos años a que tanto el asesoramiento recurrente como la gestión discrecional es nuestra prioridad. Y creo que ahí tanto nosotros como los clientes están dando ese paso y los resultados, es cierto que el mercado nos ha acompañado, son excelentes. ¿Quién discrepa o matiza? No, yo discrepar no, yo lo complemento. Yo creo que al final, en un escenario, o sea, da igual el escenario en el que estés, los principios de inversión no cambian. Lo importante es construir una cartera que esté de acuerdo con los objetivos de inversión del cliente. Y la manera como lo haces no cambia dependiendo del escenario económico en el que estemos, ¿no? Los principios de diversificación, paciencia, constancia, respetar el horizonte temporal, eso siempre tiene que estar claro. Entonces, al cliente tiene que escoger cómo quiere que le ayudemos. Quiere que le gestionemos todo con una gestión discrecional de carteras donde nos delega la gestión y nosotros nos ocupamos de todo, o quiere participar de esas decisiones y le asesoramos una cartera. Teniendo eso claro, pues da igual el escenario en el que estemos, ¿no? Luego tenemos que ser consecuentes con eso y respetar todos estos principios. Entonces, en este escenario, ¿qué cambia? Cambia desde el punto de vista de gestión, ¿no? Esta mayor incertidumbre que tenemos, que nos va a generar más volatilidad, pues es un escenario distinto al que teníamos. Y por tanto, ¿qué van a hacer los gestores profesionales cuando gestionen estas carteras? Yo creo que hay 2 cosas que cambian. La primera es, en este escenario no tenemos un posicionamiento de reglamento, ¿no? No, nos gusta Estados Unidos y las cíclicas y no sé qué. No, estamos en un escenario donde ha cambiado y pues hay unas estrategias que van a ser seculares, por ejemplo, sectores de tecnología, ciberseguridad, eso los vas a tener que tener siempre, porque esto da igual el escenario en el que estés, lo tienes que tener. Luego hay oportunidades en sectores que se han quedado atrasados, como la seguridad, la salud. Y luego hay oportunidades del momento, ¿no? Pues sectores de defensa, todo el tema de reshoring, que también... y por lo tanto, se trata, ¿no?, de adaptar esta estrategia de inversión al momento. Y yo creo que eso es lo más relevante. Pues voy a repreguntar, pero en términos, porque ya tú señalabas algunos sectores. Vamos a ver si luego ponemos nombres y apellidos. Belén, Nicolás. Yo creo que ya más o menos ha comentado todo, o sea, los principios no cambian, el concepto de asesoramiento, de entender muy bien el perfil del cliente, la diversificación, que también es clave, y yo añadiría un concepto más, que es ir cada vez más dentro de estas 2 variables, ir a un concepto de personalización de la cartera. Es decir, cada cliente, cada perfil, cada momento tiene su propia cartera. No ir a ese concepto de propuesta personalizada. Entiendo que nos cuentas esto, pero en realidad estás hablando del riesgo, creo, ¿no? Te estoy interpretando, del riesgo que cada uno está dispuesto a asumir. Efectivamente. Bien, ahora te cojo el hilo a ti. Los datos me dicen que vosotros mismos lo habéis comentado antes, los datos me dicen que la gente no está dispuesta a asumir riesgo, y una de las conclusiones
Luego me matizas, al menos por lo que sigue habiendo una cantidad de miles de millones de euros en depósitos abrumadora aquí en España. Con los tipos de interés, como estábamos comentando, ya con la inflación ya no salen a cuenta. Y una de las conclusiones que podemos sacar de estos 20 minutos que llevamos a hablar es que si este año queremos rendimiento hay que incrementar un poquito el riesgo. Pero todo esto, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vais a conseguir? ¿Cómo vais a llevar a vuestros clientes hacia ese escenario? O sea, a priori parece que no quieren más riesgo, pero tienen que asumir riesgo. ¿Esto cómo se hace? El cliente no quiere más riesgo, pero entiende que para batir la inflación y para conseguir en un escenario como el que estamos ahora algo más de rentabilidad, acorde con lo que también estaba recibiendo, necesita incrementar ese punto de riesgo y buscar optimizar mucho más el binomio rentabilidad-riesgo. Y en esa línea, cuando decimos el cliente no está dispuesto, todos hemos visto la evolución tan diferencial que hemos tenido en este arranque 2025, pasando patrimonio de fondos monetarios a carteras o a fondos de inversión con un poquito más de exposición y con más riesgo. Y eso ha sido un movimiento brutal en este arranque de año, con lo cual este flujo lo ha visto la industria y ha sido un movimiento muy potente en el arranque en los 2 meses que llevamos de 2025, con lo cual el cliente sí está dispuesto a asumir riesgo, cada uno en su proporción o conforme a su perfil, y además nuestra obligación es asumir esa responsabilidad que tenemos para acompañar en ese cambio al cliente y para acompañarle en función del perfil de cada uno de ellos. Por eso incidía en personalizar ese asesoramiento y acompañarles en este cambio de ciclo y en este cambio de modelo ahora de cartera o de modelo de inversión. ¿Nos puedes poner en contexto este movimiento en relación a otros mercados similares al de España o no tenemos datos todavía? Es decir, ¿en otros países se está produciendo también ese mismo movimiento, Nicolás? O sea, déjame que te Adelante. responda a 4 cosas que has comentado antes. Pues venga, dispara. Este contexto, y es igual que siempre, sí, con un matiz muy importante, ¿vale? Esto no hemos vuelto al 2019, 2020, porque estamos en un contexto, para bien, en el que estructuralmente los tipos de interés van a ser, en términos reales, básicamente cero, ¿vale? Y eso es una ventaja para todos nosotros como inversores, ¿vale? No estamos en un entorno de tipos de interés negativos, ni vamos a volver a un entorno de tipos de interés negativos, pero vamos a tener un entorno estructuralmente con más riesgo, con más volatilidad, más oportunidades de meter la pata. Y ahí lo que sí que va a ser más importante de cara a cómo construís la cartera va a ser asesoramiento, va a ser gestión, y es muy importante, de verdad, el apoyarse en los asesores y en los gestores para que tengan ese servicio. Hay 2 cosas que van a ser muy importantes y que son distintas. Uno, las oportunidades son más globales que nunca, ¿vale? Porque estamos hablando de sectores un poco más nichos, de mayor concentración de compañías. Solo daros un dato. Siempre se habla de que el magnífico 7, las 7 grandes compañías americanas que pesan tanto en bolsa, son el 35% de la bolsa americana. Y dice, joder, lo que representan estas compañías. Pero es que son más del 40% de la inversión. Entonces, esas compañías son relevantes, sí, pero es que hay razones para que sean relevantes. Entonces, a lo mejor son compañías que se han subido a lo alto de una ola, y una ola que va bien. Entonces, no puedes renunciar a invertir en ese tipo de compañías. Y esas compañías no surgen en tu mercado local, surgen de forma muy global y es muy importante tener la exposición. Entonces eso es un tema que en la forma en que invertimos todos nosotros hay que tenerlo en cuenta, aunque el concepto sea el mismo, la forma de invertir es distinta, ¿no? Personalización que comentaba Belén, o sea, esto no es un tema de riesgo, es mucho más allá que riesgo. Yo puedo ser un inversor conservador y tener un horizonte de tener una necesidad de liquidez en 6 meses, 12 meses, o puedo ser un inversor conservador y tener un horizonte de 5 años. ¿Vale? Esto va mucho más de personalizar el tipo de inversiones. Yo puedo ser una compañía, puedo ser una persona física, puedo tener unos objetivos concretos de rentabilidad. Entonces, es mucho más que simplemente qué riesgo. Esto no va de ponerte en una cola en función del perfil de riesgo que tienes, esto va de construir carteras adaptadas. El tercer tema que comentabas de carteras. En general, la industria en España y en particular, pues, por lo menos en nuestro caso, está haciendo lo mismo en 1 mes y medio de captación en carteras de lo que hizo el año pasado en un trimestre, ¿vale? Vamos al doble de ritmos de los que fue el año pasado. El número de clientes que son conscientes que en un entorno de tipos de interés a la baja tienen que invertir pensando en el medio plazo está incrementándose de forma muy importante. Pues la gente se da cuenta, oye, que el entorno en general es bueno, por lo que estamos hablando, no es con todos los riesgos, pero que es bueno, y que la alternativa de invertir en tipos de interés pues te lleva a donde te lleva, unas rentabilidades cada vez más bajas. Entonces, ¿cómo haces ese movimiento? Pues muchos de los clientes empiezan haciendo el movimiento progresivamente. O
sea, oye, yo estaba haciendo depósitos, o yo estaba haciendo letras, o yo estaba haciendo un fondo monetario, y voy a empezar a mover poco a poco mi dinero de forma progresiva a la parte de carteras. Ese movimiento se está produciendo en España, pero se está produciendo en Europa. En Europa no se venden fondos de renta variable a los clientes directamente, se venden carteras que invierten en renta variable. Cada vez más es esa tendencia del inversor que busca la cartera como una forma de tener una cartera diversificada y a través de la cartera tener la exposición a renta variable. Xavi, ¿queréis añadir algo que te Sí. veo con ganas de intervenir? Es un poco lo mismo, pero lo voy a decir de otra manera. A ver, Eh, están empezando a llegar preguntas de las redes. Sí. Estoy aquí filtrando. Sí. O sea que... Yo creo que de hecho lo que pasa es vamos a ir a un mundo de números más pequeños, porque los tipos van a estar más abajo. Lo que ocurre en tu cartera, en tu perfil, es que tú vas a tener menos rentabilidad. O sea, estamos hablando de un problema de escalas o de magnitudes. No, que decimos, no, si el cliente va a asumir más riesgo. No, el punto de partida es, vamos a tener números más pequeños, tu cartera va a dar menos. Entonces, si tú quieres cambiarte de perfil porque Ya. quieres asumir quieres una mayor rentabilidad, tendrás que asumir un mayor riesgo. Con todas las consecuencias. Asumir mayor riesgo pues, puede suponer asumir un mayor velocidad temporal para asegurar que no tengas pérdidas, puede requerir que asumas más volatilidad. Y entonces, bueno, creo que el planteamiento es distinto. Es, no, tu cartera va a dar menos porque vamos a tener un entorno que los retornos van a ser más bajos que los que hemos visto. Si lo queremos cambiar, pues tenemos que ser conscientes de todas las consecuencias. Y luego sobre el otro punto que apuntabas, de si en otras zonas somos muy conservadores en España, la sorpresa te llevas cuando hablas con otras gestoras, ¿no? Pues en un cierto momento de nuestra historia hablamos con muchas gestoras y hablamos con italianos y nos decían, no, porque es que aquí en el mercado italiano son súper conservadores y tal. Y luego hablamos con unos alemanes y les pasaba lo mismo, ¿no? Y en Francia, pues lo mismo. Y resulta pues, que todos tenemos la percepción de que nuestros inversores son muy conservadores, ¿no? Y probablemente es en parte culpa nuestra, ¿no? De los que distribuimos y asesoramos, que también nosotros somos muy conservadores, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que venimos de un 2022 donde los tipos de interés estaban altísimos, que habíamos tenido un año muy malo, tanto en renta variable como en renta fija. Y ahora, en lo que dicen mis compañeros, hay un riesgo claro de reinversión. Tú estabas haciendo antes productos al 3-4% y ahora te vencen y ya no tienes ese 3, ese 4. Entonces tienes que ir a buscar otras cosas. Por eso esas otras cosas es la renta variable, es tomar otras decisiones, ¿no? Entonces yo creo que la evolución es una evolución totalmente normal. Los tipos han bajado y tienes que buscar otras cosas. Nos preguntan desde LinkedIn, precisamente. Hay preguntas dirigidas. Yo las formularé, aunque haré los matices editoriales de la revista, luego cada uno es libre, como siempre, de responder o no. En el periodismo tenemos dicho, eres libre de preguntar y vosotros libres de responder. Vamos con las preguntas que nos llegan desde LinkedIn. ¿Aquí hay alguna en sala, por cierto, por ahora? No, vamos avanzando. Nos pregunta, esta es fácil, ¿tiene sentido este año todavía la distribución 60-40? Bueno, Pues no es tan fácil. Yo, por lo visto. yo en mi opinión no. Yo en mi opinión no. Es que para mí nunca lo tiene. Cada cliente tiene su perfil de riesgo y en unos casos habrá que tener el 60, en otros el 80 y en otros el 20 o nada. Entonces para mí no. Es algo más periodístico igual. No sé, es lo que nos están preguntando. Yo opino lo mismo, que al final cada uno tiene su cartera. Pues estas líneas generales, pues en ese concepto de personalizar para cada cliente su cartera, pues tampoco tiene mucha comida. Mira, nosotros que tenemos una cartera muy conservadora, porque tenemos un cliente muy conservador, aunque me quedo con lo que has dicho, que probablemente los conservadores somos nosotros, nuestra cartera, un tercio está en renta variable. Un tercio. O sea, rompe absolutamente las líneas globales esta regla que estamos hablando. ¿Cómo todos estos planes que hay de emisión en bonos para defensa, cómo lo vais a implementar todo esto? ¿Lo habéis pensado ya? Esta es mía, no es de LinkedIn. En defensa, bueno, en función Sí, de o sea, que- las noticias que estamos viendo de emisión de sí, deuda, o sea, sí. generación de bonos, de deuda, generar el mercado de bonos, de alguna manera se va a tener que resentir si eso se acaba cumpliendo. Creo que estamos hablando de unas magnitudes de casi medio billón de euros en emisiones, sí. ¿no? Esto lo habéis empezado a trabajar ya. ¿Cómo creéis que puede afectar a vuestra estrategia en renta fija? Insisto que esto no es de LinkedIn. Esto es... Sí, sí. Nicolás, que te veo sonriendo. Esto, nosotros pensamos que lo que está ocurriendo va a hacer que países como Alemania o Francia, que históricamente han sido muy disciplinados con el gasto fiscal, vayan a incrementar sus tipos de interés
y el riesgo relativo ya está pasando de países como España o Italia, pues no se incremente de la misma manera. Entonces nosotros pensamos que esto puede provocar un ligero incremento de tipos de interés de forma general, mayor en los países un poquito más lo que llaman el núcleo duro de la Unión Europea y un poquito menor en países como España. Entonces nosotros lo vemos como una oportunidad. 60-40, Xavi, Nicolás. Pues bueno, lo mismo que han dicho, si tenías una cartera 60-40 de los últimos 50 años, hay 9 que ha perdido, el resto está en positivo. O sea, de partida tiene sentido. Pero luego hay un punto que es que si tú ves las correlaciones, ¿no? Históricamente ponían renta fija, renta variable, pero estaban correlacionadas muy negativamente, ¿no? Pues eso se va perdiendo, ¿no? Tienes un ejemplo que es el año 22, que fueron positivas, pero si miras los últimos años, esas correlaciones cada vez son menos negativas y por tanto tiene sentido a ese 60-40 adaptado al perfil de cada cliente, añadirle también otros elementos que te ayuden a descorrelacionar y a incrementar la rentabilidad y reducir el riesgo. Siguientes preguntas. ¿Qué previsión de recorrido vemos en la bolsa norteamericana este año con el señor Trump al mando? Estoy leyendo literalmente. ¿Os mojáis con el Standard & Poor's, por ejemplo? Yo creo que nadie puede tener ni idea. Lo que sí que sabemos es que el crecimiento apunta mal y está cayendo. Y por otro lado, la inflación continúa bastante sostenida. Y por lo tanto, va a haber un punto en que lo que nos está contando ahora, pues igual se tiene que modificar, ¿no? Pero las perspectivas, si todo continuara con la información que tenemos hoy, pues no es demasiado positiva. Antes decía Nicolás, yo creo que hay un sector, que es el sector tecnológico, en el que tenemos que estar. Independientemente de las valoraciones del momento, hay que estar. Yo creo que el mercado pues, nos ha dado una oportunidad de entrar a unos precios mejores, ¿no? Pero creo que lo que está pasando es que hay un cambio sectorial. En los últimos 2 años ese sector ha tirado mucho de los mercados y creo que ahora lo que está pasando es que el resto de sectores están recogiendo quizás que estaban un poquito rezagados, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio sectorial en el mercado importante. Quizá también eso nos lleve a un cambio geográfico en el que siempre Estados Unidos ha sido quien ha liderado. Y no sé si alguna vez, pues esa de que Europa igual lo hace mejor, alguna vez se cumple, no sé si va a ser este año. Nos gustaría que se cumpliera alguna vez que Europa lo haga mejor que Estados Unidos. Este año ocurre una cosa que es muy relevante y que tiene que ver con lo que hablábamos antes de globalizar. Y es que el año pasado el crecimiento de beneficios se producía en Estados Unidos en 7 compañías. ¿Vale? Y en Europa en 3-4. Y había un montón de compañías que no ganaban dinero. ¿Vale? Este año el crecimiento de doble dígito en beneficios que se espera en general se globaliza. Ocurre en Europa, en Alemania, ocurre en Reino Unido, ocurre en sectores fuera de tecnología, ocurre en compañías más pequeñas. Entonces, el entorno es muy distinto a antes. ¿Significa eso, como decía yo antes, que hay que evitar esas magníficas 7 y tal? Pues asumes un riesgo, porque esas compañías invierten mucho y esas compañías están en sectores con mucho crecimiento. Entonces, por eso es un poco el tema famoso de que aquí hay que globalizar y estar un poco en todo. En vez de concentrar los riesgos en determinadas decisiones, que como te equivoques y la compañía de turno pues tenga un problema, pues tienes un riesgo de corrección fuerte. Hay mucho más riesgo de ahora por concentrar las posiciones que en otro tipo de contextos, porque estamos en un punto un poquito más de inflexión, más disruptivo en ciertas cosas y hay más diferenciales de valoración entre cosas. Yo priorizando y subrayando lo que dice Nicolás de la diversificación, que cada vez es más importante geográficamente, sectorialmente, etcétera, sí le damos más potencial y sí vemos muchísimo más potencial de crecimiento en Europa. Este año, creo que este año toca, y mayor riesgo, bastante mayor riesgo en Estados Unidos. Yo para añadir esto, y estamos de acuerdo con el tema de Europa, y creo que esta vez sí que puede ser, ¿no? Es como una eterna promesa, pero tienes fundamentos macro, yo creo, muy sólidos, ¿no? Y las valoraciones siempre han estado por debajo, pero esta vez tienes tasas de ahorro muy elevadas en Alemania, que por poco que se modifiquen te van a hacer crecer el PIB. Tienes la posibilidad de que se acabe la guerra en Ucrania, que te hará reducir los precios de la energía y por tanto te ayudará. Y todo esto que está pasando en Estados Unidos pues nos puede dar un empujón en la Unión Europea para hacer algunos cambios estructurales que si no nos cuesta mucho de hacer, ¿no? Y añadiendo un tema, Xavi, y creo que Europa va a ser más predecible.
Y eso para el inversor es muy importante, saber lo que va a pasar. Y hoy Estados Unidos no es predecible. Como mínimo no cambiamos de idea cada 6 horas, ¿no? Más o menos. Siguiente pregunta, esta os la recuerdo que os la formulamos el año pasado, pero podemos ponernos al día. Incidencia de la inteligencia artificial en el futuro del asesoramiento financiero en general y en el de la banca privada en particular. Esto ya el año pasado os preguntamos cómo estaba también introduciéndose en vuestro día a día. Un año después, ¿qué nos podéis contar sobre esto? Supongo la siguiente pregunta es si hay que invertir en inteligencia artificial, pero bueno, me la están pasando en vivo. Yo creo que a corto plazo nos va a ayudar mucho en temas operativos. Nos ayuda a sistematizar cosas que hoy hacen personas que no añaden mucho valor y que son muy repetitivas. Creo que en el asesoramiento nos va a costar mucho de ver, porque al final la banca privada, ¿no? Decíamos, es la gestión de la excepción. Entonces, si tú no tienes casos repetitivos que la inteligencia artificial pueda aprender, es muy difícil que te pueda ayudar, ¿no? Y luego hay un componente emocional en todas las decisiones que creo que también es difícil que pueda capturar en el corto plazo esta inteligencia artificial. Si hay que invertir, sí, sin duda. Dime, Belén. Yo en el concepto de personalización sí creo que nos va a ayudar y que nos está ayudando. Que nos puede ayudar en el concepto de personalizar mucho más el asesoramiento para la inversión. Y, por supuesto, nos está ayudando ya a eficientar procesos internos y de gestión de rutinas, tanto internas como externas. O sea, en el concepto de eficiencia en proceso, ahí ya nos está ayudando mucho. Tengo una pregunta, va dirigida específicamente a ti, pero como empezamos ahora, ya el año pasado, si os acordáis, Belén, tú no estabas, pero el año pasado hicimos una ronda de preguntas rápidas que con todos los matices hay que responder sí o no, hay que elegir, es binaria, o sea, no vale 5 minutos de explicación. Pero al menos eso nos ayuda a entender un poco cuáles son vuestros patrones de toma de decisiones, ¿no? Entonces os voy a preguntar una serie de conceptos, sí o no, vosotros ya sabéis cómo va esto, y contestáis, sí o no, ya. Una de ellas, te haré el matiz solo para lo que nos están preguntando para ti. Qué nervios, qué nervios. Sí, es que es un cliente tuyo que nos está escribiendo desde LinkedIn. Small Caps, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Small Caps, ¿sí o no? Sí, pero ojo con el sector. Vale, bueno, hasta Sí. ahí un pero corto, ¿vale? Sí. Belén. Sí. Muy bien. Movilidad. Antes que hablábamos con Rafa de que cuesta que a veces Sí. lleguen las inversiones en Sí. movilidad. Sí. Sí. A ver, es que me sabe hasta mal preguntarlo. Invertir en el sector financiero. Sin duda, Está de sin moda. duda. Sí. Sin duda. Y en fondos, en fondos. Bueno, el otro día publicábamos en la revista Inversión en nuestra web, que de hecho es el que parece el sector financiero el que va a dar más alegrías este año a los inversores. Concentramos en un sí o en no todo lo que hemos hablado de Big Techs. Big Techs, incluyendo la IA, sí o no. Sí. 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 Esta tiene gracia. Metaverso, ¿sigue estando en línea? No. Pobre Zuckerberg. Semiconductores. No. Sí. Sí, pero ojo con la concentración. Sí, medio plazo. Esto luego haremos un grafiquito en la revista del siguiente mes. Sí o Lo no. pondremos en gráfico. Venga, criptos y blockchain. No sabe no contestar. Blockchain sí, tecnología sí, cripto no. Belén, nos están preguntando específicamente. ¿Podremos invertir en el corto plazo con cash en ETFs de estas monedas? Tendremos la opción de hacerlo, sí. Muy bien. De contratar. Que nos está llegando, es un cliente, pues, nos identifica como cliente suyo, evidentemente. Tendremos la opción, tenemos sí. manera de comprobarlo. Nico, blockchain y criptos, ¿sí o no? Tecnología sí, criptodivisas para el que lo quiera. Xavi. Criptos no, blockchain sí. Bueno, está. Marta, sostenibilidad. Xavi, sostenibilidad. Sí. 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 Liderazgo femenino. Acordaos que estamos ya con este año con los premios Women Value ya en selección de candidaturas. De que esto es bueno. Sin duda. Sí. Sí. Moda o consumo, ¿no?
yo entiendo más bien moda, no por el sector lujo, sino teniendo en cuenta empresas como Inditex, de este tipo, H&M. No. No. Lujo sí. Ahora os Con pregunto el por el matiz lujo, ahora de que no está aquí lujo. apuntado, pero Moda esto no. de ocurrir. Solo moda. Lujo Moda sí, no. Moda no. No. ¿Lujo? Sí. Sí. Belén, ¿sí? Sí. Sí. Salud, antes, alguien Yo. antes salud ha dicho que sí. Sí, ¿Sí? sí. 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 Ahora os voy a hacer geografías, que ya me estáis desmintiendo. Europa. Espera. Que esto va enfrentado, que os veo muy lanzados. Estados Unidos, Europa. Europa. Belén. Europa. Estados Unidos, por llevar la contraria. Venga, ya está. Europa. Esta también es divertida, marca de la casa. ¿La India o China? China. India. China. India. Ay, ay. Empate. Esto nos va a generar un número O divertido. sea, hay que comprar de los dos. Sí. Exacto. Ya la última, venga, que estamos ya ahí rozando el larguero. Y esta sí, esta ya es de nota, ¿eh? ¿México o Argentina? Uf. Yo no puedo decir que México no, ¿eh? Ya. Pero bueno, Argentina, venga. Ninguna. Ninguna. Renta fija. Pero de las dos geografías. Mexicana. Mexicana. Ninguna de las dos. Muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí? Que está allí al fondo. Adelante. Creo que te escuchamos sin micro, pero bueno. Buenos días. Muy interesante. Quería preguntaros en este contexto, fuera, más allá de la renta fija, y en este contexto de volatilidad, incertidumbre, búsqueda de rentabilidad y exposición a tecnología, ¿cómo consideráis que puede comportar el capital privado, en particular el private equity y venture capital, a largo plazo, una inversión a largo plazo? ¿O cuál puede ser el cambio de percepción por parte del cliente sobre este tipo de inversión? ¿Quién se Bueno, anima? empiezo yo. Sin duda es un activo que hay que tener en las carteras. Creo que tenemos que dar en España un paso a que esté en todas las carteras de nuestros clientes. Siento que tiene una pega, que es la liquidez, una pega muy relevante y eso hay que manejarlo, pero creo que es un activo que descorrelaciona, diversifica y que aporta. ¿Cuándo hay que entrar? Pues yo creo que es un activo en el que hay que entrar permanentemente. O sea, te diría que hay que entrar en todos los años. Ni un año es en particular de infraestructuras y es de capital o de capital riesgo, sino que hay que construir una cartera permanentemente y creo que es un activo que sí que hay que tener y que nos va a dar y nos da muchas alegrías. ¿Alguna pregunta? Yo sí que complemento Xavi? con esto. Sí, completamente de acuerdo. Lo único que diría es que al final private equity es como hablar de la renta variable, ¿no? Es bueno, qué hay en cada momento, cada año, y que sí, que hay que construir una estrategia, hay que tener claro, oye, qué quieres hacer para esta parte de tu cartera y cumplirlo, ¿no? Es muy fácil despistarte en el private equity porque te van llegando muchas oportunidades que parecen interesantes en el momento, pero hay que tener esa estrategia y seguirla hasta el final. Yo aquí añadiría Los dos, que obviamente es un activo, es una alternativa para incorporar y que además ahora tenemos capacidad para incorporar rentabilidades, pero que no es para todo tipo de cliente y que hay que explicarlo muy bien, porque este concepto de no liquidez lo tenemos que explicar muy bien. Y Bueno, Sí, antes comentábamos de los fondos que están surgiendo y líquidos que son líquidos, ¿no? Que eso hay que explicarlo y hay que entender que la liquidez es relativa, ¿no? Entonces yo creo que este es para mí es el punto importante Sí, en este activo, sí. ¿no? No, iba a decir, tiene una cosa muy buena relacionado con todo lo que hemos hablado, y es que cada vez, si tú eres una empresa, hace unos años, y tú querías levantar financiación, tenías que cotizar en un mercado público. Ahora tú puedes ser OpenAI, valer una barbaridad, y directamente ser una compañía privada. El mercado privado cada vez es más importante como forma de financiación, no solo en el mundo de private equity, también en el mundo de crédito privado, y como inversores, si quieres aprovechar las oportunidades, cada vez es más importante estar expuesto a eso. Entonces, precisamente porque hay compañías muy buenas que se mueven en ese mundo, pues hay que invertir en eso. ¿Cuál es el efecto no tan positivo que estamos viendo especialmente en estos últimos años? Que en la medida en que las compañías pueden seguir siendo privadas el tiempo que quieran y no necesariamente tienen que salir a bolsa, la liquidez de salida no es tan grande. Entonces el nivel de distribuciones que se están produciendo en muchos de los fondos últimamente pues es menor. Entonces es un activo que siendo líquido no necesariamente se está volviendo más líquido. Entonces el inversor que entre en este mundo de private equity, que private credit tiene la ventaja de que al final tiene un vencimiento y te tienen que devolver el dinero, pero en private equity no hay un plazo predefinido, pues sí tiene que estar dispuesto a asumir una liquidez un poco incierta.
y que no son un plazo definido, sino que son plazos más largos. ¿Que hay vehículos semilíquidos? Sí, pero como estábamos comentando, esos vehículos semilíquidos tienen un montón de letra pequeña de qué nivel de liquidez exactamente pueden dar, en qué circunstancias. Entonces, el dinero que se invierta en esta parte, que tiene todo el sentido, se tiene que asumir que es un dinero que no se va a tocar durante un tiempo largo. ¿Alguna pregunta más por aquí? Pues mira, que te he visto antes levantar la mano. Dinos. Yo quería preguntar sobre la bolsa de Colombia, de Chile y de Perú, que se van a unificar en una que se llama NOAF. ¿Esto va a permitir que entre más capital europeo hacia estos tres mercados? ¿O qué opináis sobre esta nueva bolsa que se llama NOAF? Y esperamos, formula la siguiente, así hacemos una ronda de respuestas y vamos que nos están apretando ya con el tiempo. Dinos. Sí, aparte de los factores macroeconómicos, usáis estrategias impulsadas por tecnología para expulsar a través del ruido cortoplacista. Perdona, yo creo que no. Si aparte de los factores macroeconómicos, Sí. usáis estrategias impulsadas por tecnología para expulsar a través del ruido cortoplacista que estábamos hablando antes. Ah, vale. O sea, ¿cómo filtramos el ruido? Bueno, esto también casi nos pasa a nosotros. Vale. La bonificación de bolsas y el ruido. Bueno, yo el tema de bolsas, yo creo que al final al hacer bolsas más grandes genera mayor liquidez y eso puede animar a inversores a invertir allí. Lo que es cierto que desde Europa no se invierte demasiado en mercados financieros en Latinoamérica, ¿no? Con lo cual no tengo demasiado claro, pero bueno, si me tuviera que mojar, te diría que un poquito sí. ¿Alguien más quiere Yo en esa responder línea esto? también, porque todo lo que sea concentración y tener mayor capacidad de tracción te va a llevar a tener un poquito más de actividad. Y la parte de inteligencia en ruido, etcétera, yo te diría que lo hacemos no con tecnología, pero sí, como decía antes Xavier, nuestros comités de estrategia e inversión han pasado de ser una vez al mes a tener una periodicidad bastante más corta. Una por hora. Tampoco estamos ahí, no sé si llegaremos, pero sí los comités de inversión son muchísimo más recurrentes en momentos como este. ¿Alguien más sobre el ruido? Ahí comentarte dos cosas. Ese ruido se intenta analizar, aparte de con herramientas que tenemos todos, pues con esto del análisis técnico y tratar de entender un poco los flujos y cómo se van produciendo, y eso se integra en los comités de inversiones que tenemos todas las entidades y se analiza eso. Pero luego al mismo tiempo también dentro de esa parte de activos diversificadores en los que buscas meter en la cartera para que te complementen un poco las cosas de renta fija y renta variable, también hay estrategias que se llaman de retorno absoluto, que algunas de esas estrategias son entidades gestoras que utilizan modelos, ¿sabes?, de trading de corto plazo para analizando flujos, analizando comportamientos de mercados y comportamientos relativos, intentar ganar dinero y, lo que es muy importante, de forma diversificada con respecto a otras cosas. Entonces eso también se suele utilizar. Porque para que depende del contexto, ese tipo de instrumentos lo hacen mejor o peor. O sea, Y además todos ellos son fieles lectores de la revista Inversión, que es el mejor antídoto contra el ruido. Xavi, no sé si quieres añadir Sí, algo nada, más, si nos vamos, yo que no es nos tiran directamente- algo a la cabeza ya. Pues no es directamente tecnología, pero bueno, sí que lo que tienen los equipos, tanto de macroeconomía, estrategia, como los de renta variable, son modelos, ¿no? Claro. Y los modelos lo que te ayudan, aparte de predecir, es a quitar ese ruido, ¿no? Porque al final no tienen emociones, simplemente pones datos y te dan datos, y esto te ayuda pues a alimentar esta reflexión que luego tenemos los humanos, ¿no?, en los comités de inversiones. Muy bien, nos vamos. Enseguida llega Alejandro con las gestoras, a ver qué nos cuentan ellos. A modo de... Antes os preguntaba una respuesta sí o no, ahora os pregunto por un número. ¿Cuál creéis que va a ser el rendimiento de vuestras carteras promedio en el próximo... a 31 de diciembre, antes ya que nos hemos mojado todos ahí dando datos de inflación? La cartera 60-40. No, esa no, la que... por ejemplo, Fernando, ¿con qué resultado te considerarías satisfecho en 2025? ¿Un más 5? No, ¿Un menos 1? Yo un poquito más, yo un más 7. Un más 7. Un más 6,5, 7. 6,5, 7. a 5 años, a un año, ni idea. A 5 años, no, es que de verdad es que es Sí. importante. Es que de verdad que es muy importante. Yo un año ni idea, y el que pretenda tener una visión clara de qué va a ocurrir dentro de un año, el riesgo de que se equivoque es muy grande. A 5 años, más 7. Más 7. ¿Os matizáis vosotros con esto? ¿Seguir 7, 6,5, 7?
a 5 años, ¿sabes? Yo estaba pensando el mismo número, ¿verdad? Pero os lo justifico. O sea, al final, si los tipos los tienes en el 2 y tienes una prima de riesgo que le exiges, ¿no?, para asumir un poquito más, tener más rentabilidad en un activo de más de riesgo de en torno a un 5, pues creo que te tienes que situar en esos niveles de media, si no pasa nada. Muy bien. Señores, Muchas gracias. Gracias. Sí,